tardes, noches. Esto es Fuera de la Caverna, un podcast de 3 personas que querían discutir algunos temas y hacer públicas esas discusiones por alguna razón. Los saluda Luis Mario desde Anáhuac, Chihuahua, sobreviviendo al fin del mundo. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de las consecuencias económicas y ecológicas y qué va a pasar con el mundo después del coronavirus, ¿no? Después de esta pandemia, nuestra pandemia favorita. Respecto a esto, bueno, quisiera dar la bienvenida a Suri. Suri. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Pues nada, Luis Mario aquí también sobreviviendo. Como comentábamos en el programa anterior, casi como si fuera el fin del mundo. Y pues nada, aquí uno desde su casa estudiando, haciendo lo posible por tratar de generar algo, en este caso pues este podcast. Y esperemos si el día de hoy sí estén calientes las discusiones entre nosotros. Sí, pues por salir eventualmente de esta situación y tratar de seguir con nuestra vida de la manera más normal, ¿no? Y bueno, también saludo a Lalo Limas. Hola, ¿qué tal? Lalo. ¿Cómo andamos? Sí, fíjate que yo también ando contento otra vez de nuestro segundo capítulo de podcast donde vamos a ponernos a platicar sobre temas bien interesantes. La verdad es que sí se va a poner bueno, no se vaya. Ojalá que se ponga chido. Bueno, para empezar, ya es noticia que estés transmitiendo desde Anáhuac, y eso ya es una noticia. Respecto al orden ahorita, pues yo creo tratar los temas de economía, ¿no? Porque creo que eso nos vamos a alargar bastante. Creo que hemos escuchado un montón de noticias acerca de esto. Porque han estado pasando todos estos problemas del petróleo, de pues que todos estamos encerrados. Bueno, no todos, pero mucha gente está encerrada. Cómo se ha estado moviendo la economía desde los hogares. Y los riesgos, ¿no? Que están pasando las personas que no tienen el lujo de quedarse en su casa, ¿no? Pues bueno, Creo que eso es un tema bastante largo porque tenemos un montón de noticias a comparación del de ecología, porque el de ecología creo que no se ha hablado tanto. No sé ustedes qué piensan. Sí, de hecho yo creo que también no se ha tratado bastante en los medios de comunicación sobre pues la relación que tiene el impacto ecológico con esta crisis. Al final de cuentas, aunque sí se ha mencionado que está quizás relacionada con la ingesta de murciélago casi vivo allá en China, pues en los medios prácticamente les ha valido madre ese tema y han pasado por otro lado a mencionar pues las coyunturas del problema, ¿no? De cómo la hemos estado pasando en estos días, cómo muchos no acatan las restricciones. Sin embargo, creo que sí es importante mencionar el impacto ecológico, como tú lo mencionas. Pues al final de cuentas es un virus que muy probablemente venga de un animal y nosotros lo estemos asimilando, y pues eso está relacionado de alguna u otra forma con cómo hemos estado tratando al ecosistema de nuestro planeta. Sí, bueno Lalo, no sé si cambiando un poquito de idea y de orden, yo quisiera escuchar un poco lo que has mencionado en otros momentos, en otras pláticas entre nosotros, acerca de la invasión de ecosistemas y cómo esto puede haber sido realmente la causa de esta pandemia, ¿no? Quisiera ver qué tienes que decir acerca de eso. Sí, fíjate que sí coincido con Suri que el tema de ecología nunca se toca con la cuestión de la epidemia, y es algo bien estúpido porque el concepto de epidemia depende de la ciudad o de centros donde ya se conglomeran muchas personas, los asentamientos de muchas personas, entre más grande y dependiendo de sus condiciones sanitarias, hacen que se dé una pandemia o una epidemia o este tipo de cosas que estamos viviendo, ¿no? O sea, antes, cuando se tenían ese tipo de problemáticas con virus o con algún ente que era ajeno, ¿no?, a los humanos, cuando las poblaciones eran muy pequeñas, pues el problema no era tanto porque se morían unos o desaparecían la agrupación, ¿no? Pero el concepto de epidemia depende estrictamente del concepto de ciudad o de urbe. Entonces la estamos pasando así y todos se escaman de que no es la primera epidemia que ha pasado y que ha habido otras peores y estas cosas, ¿no? Sin embargo, a nivel global nunca se ha visto una igual. O sea, siempre hablamos de la peste negra, la polio, muchas enfermedades o virus, o creados por bacterias o por la ingesta que tenemos. Pero fíjate que no solamente, como bien decía Suri, no solamente se trata de cómo estamos tratando al ecosistema, sino también un problema ecológico es el sistema económico que tenemos. O sea, casi no pensamos, no dimensionamos que la ecología también involucra de cómo están distribuidos los bienes de consumo. Y ahí está la comida. O sea, muchas de las personas que ahorita están
buscando trabajar de lo que sea, porque pues, en su trabajo, si es que lo tenían, pues a lo mejor pararon la producción o ya no tienen acceso a las fábricas, las maquilas, la gente ya no está comprando comida, ¿no? En los puestos. O sea, todas estas personas que se quedaron sin trabajo o sin su fuente de empleo, lo que ahorita están ellos pues padeciendo es una injusticia social representada en el acceso a la comida. Y lo hemos mencionado bastante, pero también la parte del gobierno lo dice bastante con esta idea de que pues la población está desnutrida o tiene muchos problemas sanitarios o de salud por el acceso que se tiene a los bienes. Entonces siempre pensamos en ecología con el simbolito ese de reciclar, ¿no? O de, qué padre la ecología es nada más recoger basura y qué padre proyecto de nopal están haciendo en tal lado, ¿no? Pero no, la verdad la ecología es el estudio también de cómo los recursos que consumimos se tienen acceso o no, o se tienen escasos. Sí, claro. Y pues sí, como tú dices, pues todo esto ha dado a notar un montón de problemas sociales, o bueno, ha resaltado esos problemas sociales que sí sabíamos que existían, muchas veces no los relacionamos con este concepto que tú mencionas de ecología, ¿no? O sea, este concepto más amplio que casi nadie dimensiona o casi nadie toma en cuenta. Al respecto de eso, Suri, creo que tenías algunos comentarios. Sí, sí tengo unos comentarios respecto a eso. Más que nada, mucha gente en las redes sociales o que están mamando de que pues al final de cuentas esto demuestra que el verdadero virus pues es el ser humano, ¿no? La realidad es de que aunque a uno le quiera decir de que pues son pendejadas esas, uno no puede evitar mencionar el hecho de que pues al final de cuentas parece ser de que el planeta sí se está beneficiando por el parón de actividades que hemos tenido en muchos países. De hecho, aquí tengo ahorita mismo en una página de National Geographic Online que menciona siete beneficios que ha tenido el planeta después de este parón de actividades. La más principal quizás sea la mejora de la calidad del aire en China, de que los niveles de CO2 se han disminuido en aparentemente un 21%, 21.5%. Entonces, pues eso te habla mucho de que en cierta manera uno sí es un poco cáncer con el ecosistema. Pues es lo triste de que al final de cuentas uno tiene que reflexionar de lo que le hemos estado haciendo al planeta y que en cierta forma parar las actividades sí representa un beneficio para la vida silvestre y que pues tenemos que agarrar la onda de eso y de cierta forma cambiar un poco nuestra forma de pensar. Y lo peor es de que este tipo de cosas los medios otra vez no las mencionan. Es decir, yo creo que es una oportunidad muy buena como para que la gente agarre la onda de que, güey, o sea, nos estamos mamando y es real. Tal vez entonces lo del calentamiento global, lo de la contaminación, y no sé qué tantas otras chingaderas más hemos provocado al mundo, pues tal vez sí sean reales. Es lo que mucha gente podría darse cuenta de eso. No, es que hay mucha gente que cuestiona su existencia, o sea, hay mucha gente que dice, pues no, para no irme Sí. para no irme muy lejos, pues el presidente de Estados Unidos no cree en el calentamiento global. Este tipo de cosas yo creo que es una muy buena oportunidad para divulgarlas y demostrarle a la gente que, ok, dices que el calentamiento global son mamadas, ok, está bien, pero no puedes negarme estos datos que aquí tengo. Y ahí es cuando debería empezar a decirse que pues sí ha disminuido la contaminación en el aire, muchas especies han de cierta forma se han reestructurado y han cobrado un poco de la fuerza que tenían antes. Entonces, es decir, estas cosas sí se deberían de estar diciendo y es una lástima que pues realmente nos estemos enfocando pues en otras cosas. Sí, y como la otra vez estábamos mencionando que precisamente quienes debemos hacer algo, pues somos nosotros, ¿no? La raza, somos los que tenemos que hacer que todo el mundo se dé cuenta, ¿no? De, no mames, la estás cagando. Y de hecho, pues creo que todos hemos visto todas estas imágenes que, bueno, puede que muchas sean falsas y demás, pero estas imágenes de antes y después del cielo en ciudades, en ciudades grandes, ¿no? Tipo las fotos que se vieron tal vez de Madrid, de antes y después de la cuarentena, cómo se veía el cielo, ¿no? Simón. Y también, cómo a raíz de esto, también estaba leyendo que, y esto tiene que ver ya luego con el otro tema de economía, de cómo la raza está diciendo, oye, pues, es que qué pedo, o sea, si hubo una diferencia, deberíamos exigir que hubiera mejores controles respecto a la calidad del aire, respecto a las emisiones,
y todo esto. Y también, sabemos que lo del petróleo, la caída de los precios del petróleo fue por otras razones, además del coronavirus, pero pues también, o sea, hay quienes dicen, de hecho estaba leyendo ahorita algún artículo acerca de eso, que es precisamente el petróleo es muy posible que ya no recupere la fuerza que tenía antes por esto. No sé qué tan real sea esta predicción, ¿no? O sea, de que digamos, es que se está viendo que el petróleo realmente contamina. La gente se está dando cuenta, las grandes empresas se están dando cuenta que los productos derivados del petróleo son malos, güey. Apenas. O sea, realmente quién sabe qué tan cierto sea esto, ¿no? Qué tan acertada es esta predicción, pero pues sí, o sea, al menos la raza en las ciudades grandes está diciendo, güey, pues es que se nota, ¿no? Se nota que no hemos salido, se nota que entonces que tal vez es difícil que se recupere la industria petrolera y todos estos pedos. No, lo peor es que lo peor es que nuestro presidente, pues más bien parece que refleja el pensamiento contrario. Y no es por andar de chairo, aunque soy chairo, ¿no? Técnicamente, porque pues es de izquierda ahora, porque ahora el peje es la derecha, ¿no? Pues quién sabe qué mano sea. Bueno, ok. Es un tentáculo. Suponiendo que soy un tentáculo de izquierda a derecha, algo centro raro, realmente Andrés Manuel, el peje o el presidente ha mostrado pues una actitud muy nefasta en lo que a mí respecta con eso del petróleo. Primero, está empedernado en querer hacer una refinería nueva cuando ha pasado esto de la caída del precio del petróleo. Y en segunda, hace tiempo vi un video me parece del Universal en YouTube, en donde estaba criticando la contaminación visual, en comillas, énfasis en comillas, super énfasis, por unos remolinos de viento que estaban en una montaña. Entonces uno realmente se pone a pensar, es en serio, o sea, no mames, güey, neta contaminación visual por unos remolinos de viento en una pinche montaña llena de tierra, piedras, o sea, no puede ser, güey. Y lo peor es que el último del video dice que ya no va a permitir que este tipo de contaminaciones visuales sigan existiendo en el país, por lo tanto no va a aprobar este tipo de proyectos. Y eso es pésimo cuando el mundo está viviendo una crisis en el principal sistema energético, que es cuál es el petróleo, y no se está volteando a ver alternativas. En este caso, pues las energías la energía eólica, la energía solar. No se está volteando a ver allá por parte del presidente o por parte del gobierno. Pues más que una lástima, eso realmente te hace emputar, te hace decir, güey, no mames, ¿es en serio? Por otro lado, respecto a eso, podríamos incluso a veces catalogar de ser un poco irresponsable con lo que dice, pero al mismo tiempo como que hay gente dentro del gobierno, gente por ejemplo dentro de CONACYT. CONACYT sacó por ejemplo la convocatoria de becas al extranjero y todo esto, y tiene bastante énfasis en energías renovables y todo esto, lo cual creo que puede dar un buen paso, ¿no? Además de que también en México tenemos esta graciosa compañía Pemex, que es quizá la peor compañía de México y la peor compañía petrolera del mundo, que pues también yo creo que ese tipo de problemas ese tipo de problemas y ese tipo de iniciativas en el caso de CONACYT pueden dar paso a que se tome más en cuenta esto a raíz también del coronavirus, ¿no? No sé, Lalo. Sí, pero es que todo el asunto del petróleo, las energías renovables y la poca inversión en ciencia es, para empezar, un resultado de una mala planeación, ¿no? Cuando llega nuestro presidente al poder, lo primero que hace es invertir en combustibles fósiles, en carbón y en lo del petróleo, y pensar la refinería que quiere hacer. Entonces, ahorita como decía Suri, pues ¿para qué quiere hacer una refinería cuando ahorita se cayó todo lo del petróleo? Pero tenemos que dejar de pensar en ese punto del petróleo. Digo, lo necesitamos porque nunca se ha hecho una transición de una tecnología fósil a las tecnologías ya con innovación tecnológica, como lo decías ahorita, Luis Mario. Pero, o sea, no va a pasar para mañana, no va a pasar en un buen rato, ¿no? Entonces, lo que se requiere son técnicos, se requieren científicos que hagan la transición, ¿no? O una inversión en eso. Y no existe, ese es el problema que tenemos actualmente, que no va a suceder porque no existe como tal. A la vez, esta visión retrógrada, porque el petróleo, desde que el país, es un símbolo, ¿no? Es una cuestión identitaria, o sea, ustedes están y nacían y
y en el billete de 10 pesos ahí aparecían las refinerías, ¿no? Ya habló el boomer, ya habló el boomer. Ya, Simón, ustedes no se acuerdan de eso, pero yo les actualizo. Entonces, el petróleo pues es un estandarte, es un icono que es más difícil de extirpar de la mente de muchos mexicanos. Entonces, Sí, la neta no va a pasar, no va a pasar mañana ni pasado. No hagamos esta idea tampoco, ¿no? Sí, y de hecho creo que es un... perdón, déjame mencionar esto rápido. Y es un símbolo de muchos países de América Latina. Porque también estaba viendo un artículo de la BBC, ¿no? Que va a ser un problema enorme para países como Venezuela, donde el 90% de las exportaciones son petroleras, ¿no? Uh-huh. También para Colombia, para muchos países, ¿no? Y pues en principio, de nuevo, o sea, sabemos que este problema del petróleo empezó cuando Arabia Saudita y Rusia dijeron, vamos a agarrarnos a gasolinazos. Y pues sí, o sea, fue un pedo y luego llegó el coronavirus y dijo, no, pues más pedos, compas. Entonces, pues creo que es un icono para muchos países de América Latina y va a ser un gran problema si no se empiezan a hacer cosas como pues en algunos otros lugares. Creo que África es el mejor ejemplo para este tipo de transiciones energéticas, creo que... Pero bueno, eso es un tema para otro momento. el problema aquí real es, así como lo decía Lalo, para el mexicano es un símbolo el petróleo, pero no nada más el petróleo, sino yo creo que también el dólar es como un símbolo para nuestra economía. Es decir, hace no mucho tiempo en un libro leí yo que para el mexicano lo más importante para medir la estabilidad económica, es decir, como que los parámetros que tenemos, son dos muy simples. El precio de la gasolina y el valor del dólar. Si los dos están bien, sí, el mexicano está feliz, económicamente hablando. Entonces, actualmente tenemos algo muy curioso. Tenemos el dólar muy alto, 24 rozando los 25 pesos en ocasiones, creo. Y la gasolina, históricamente, por primera vez en mucho tiempo, ha bajado de precio considerablemente. Entonces, sería interesante ver qué tan feliz está, hacer una investigación, ¿no? De qué tan feliz está ahorita el mexicano. Porque hubo momentos en la administración de Peña Nieto, por ejemplo, en la que pues todos estuvimos bien pinches infelices, hablando como nación, en el sentido de que el dólar estaba alto, subía cada día, de repente yo me acuerdo que cuando Peña entró al poder, el boomer de aquí no me van a dejar mentir, estaba como a 13 pesos, ¿no, Lalo? Sí, más o menos andaba en eso. Sí, estaba como a 13 pesos, entonces terminó la administración de él y llegó a los 20 pesos, me parece, entonces pues sí fue un golpe pues bastante feo para la economía del mexicano. Y la gasolina, pues misma historia. De hecho, hubo un movimiento social justamente en contra del gasolinazo alrededor de todo el país. Se bloquearon carreteras, se hizo un desmadre, cabrón, aquí en el país. Entonces, sería muy interesante ver cómo se encuentra la estabilidad mental del mexicano actualmente con respecto al tema de la economía. Es decir, está feliz, está descontento, la gasolina bajó de precio, pero el dólar está bien pinche caro. Entonces, yo creo al menos de que sería un parámetro y un área de investigación muy interesante, el ver qué tan felices estamos No, económicamente. al punto que todos los mexicanos en algún momento han ahorrado en dólares. O sea, es una forma de ahorro bien raro, ¿no? O sea, en tu casa era común que Es como el oro, ¿no? Es como el oro. guardado. Ándale, sí, el oro de Villa, que todo el mundo anda ahí guardando y pues no es que tenga a lo mejor el valor así, ¿no? Como tal. Yo lo que estaba pensando con toda esta situación, el punto como de giro que vamos a tener como sociedad es por el sistema económico que tenemos. O sea, ya se está rompiendo. No es como en las películas que decían, el cambio está en ti y tú eres el factor de... Si todos cambiamos, si todos brincamos al mismo tiempo, tiembla el planeta y estas mamadas, ¿no? No va por ahí, sino ahorita lo que nos está forzando a cambiar, lo que nos va a forzar a cambiar el modo de vida que tenemos ahorita es la escasez la reorganización o que se está acumulando los capitales en ciertas cabecillas, ¿no? De países o de ricachones, que son los que manejan los hilos, ¿no? Ese es el meollo. No se trata de que nosotros vamos a decir, ok, sé que comer animales es malo porque sufren, ya no lo haré. Eso no va a pasar. Ustedes van a encontrar que a lo mejor en los supermercados va a haber escasez de eso, o a lo mejor la escasez va a ser porque ya no vamos a tener la capacidad adquisitiva que se tenía. Entonces es muy probable. Yo les decía que
les decía en el otro programa que colaboró, les decía que escuchaba a un economista que nos decía que la recesión estaba anunciada desde hace mucho, desde hace año y medio, que íbamos para allá y lo mismo fue aumentando con las malas tendencias que tenía AMLO por las decisiones del Tren Maya, la refinería y el aeropuerto, sobre todo el aeropuerto. Entonces, eso hizo que muchos inversionistas quitaran el dinero de las mismas inversiones y se perdiera esa parte estable, ¿no? Y que AMLO ha hecho estos pagos y estos abonos que ha sacado del dinero del PIB y un montón de lugares, ¿no? Que ha hecho malabares con el dinero, porque sí no hay, pero también las cosas que está proponiendo pues se salen un poco de orden, ¿no? Para lo que está ocurriendo. Entonces, no nos va a pasar eso, nos va a pasar que nos vamos a ver forzados a cambiar nuestro modo de vida por las presiones económicas que va a haber sobre nosotros. Así es. Bueno, respecto a lo que ahorita comentaban acerca del ahorro que se empieza a hacer, del ahorro de las costumbres de ahorro que tiene el mexicano en dólares. Ahorita quizá las personas que tienen esta costumbre pues están encantadas, ¿no? De andar cambiando sus dólares y demás. Pero pues eventualmente esto nos va a pegar en todo lo que tenemos que traer al país a través de pues las importaciones, ¿no? Entonces también sabemos que tenemos todo este problema de que ok, nosotros sacamos el petróleo, lo mandamos a que lo refinen y todo este pedo. Entonces, también algo que han mencionado es que puede que haya un rebote de los precios de los derivados del petróleo. No sé si han escuchado acerca de eso. Realmente no es como que quiera tocar tanto el tema, pero pues de nuevo, son cosas que pueden pasar eventualmente después de esta crisis y que pueden hacer que México y otros países latinoamericanos se la vean muy mal, ¿no? Bueno, y aquí siguiendo un poco los temas de economía, de ciencia, de economía y ciencia juntos, ¿no? Y respecto a lo que está diciendo, que desde el principio de la administración, tampoco, bueno, al menos a mi parecer, el objetivo no es atacar a la administración de Andrés Manuel, o sea, podríamos estar atacando a cualquier administración, no importa. En realidad no es un ataque, ¿no? Es simplemente observaciones de lo que está pasando. Pero sí, pues, ¿qué va a pasar con CONACYT? ¿Qué va a pasar con el apoyo a la ciencia? Vemos que desde que comenzó este gobierno se han estado haciendo recortes, se ha estado viendo que áreas prioritarias, no sé si ustedes, por ejemplo, han revisado las convocatorias de CONACYT, como por ejemplo yo que he estado revisando mucho la de becas al extranjero, estas áreas prioritarias que proponen, cómo se ha desplazado un poco a las ciencias básicas. La gente que se dedica a las ciencias básicas se ha frustrado mucho porque incluso veía a una computóloga tuitera que, bueno, hace rato veía eso, de que le decían que para las convocatorias que actualmente está sacando CONACYT, realmente, bueno, para algunas, lo que ella hace, que es computación teórica, realmente no va y no le van a dar dinero. Entonces lo que le dicen, pues al Chile no apliques, o sea, ¿para qué? No te vas a dar dinero. O sea, y se está haciendo algo así muy raro, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ver esto afectado? Por ejemplo, en el campo de las ciencias básicas, ¿no? Y en el campo de las ciencias aplicadas también, ¿cómo se van a apoyar? ¿Qué factores, qué sectores se van a apoyar? Pues sí, ver qué diablos está pasando, qué se va a empezar a valorar más. Yo, por ejemplo, estaba muy contento la otra vez que vi que se estaba valorando mucho el trabajo de los matemáticos, de los equipos de trabajo de CIMAT y del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Y yo pensaba, bueno, pues tal vez aquí se va a empezar a ver un valor por estas áreas, ¿no? Sobre todo con todos los problemas que tuvo la Sociedad Matemática Mexicana de hace unos meses. ¿Cómo ven ustedes el panorama primero para las ciencias básicas? Y ya después lo extendemos, ¿no? No, yo lo veo mal. Mira, yo desde mi área, que es la física, hace unos días un amigo y yo asistimos bueno, hace unos días, más bien hace un mes, ¿no? Que ya lleva bastante tiempo esto. Si hace unos días no debiste haber salido de tu casa. Ya sé, ¿verdad? Bueno, el caso es de que hace como un mes y medio más o menos fuimos un amigo y yo a una conferencia que justamente estaban dando por parte del CONACYT para becas al extranjero. Hubo algo muy curioso, sí se mencionó física, sí se mencionó que se iba a dar apoyo a maestrías en física y en doctorados en física, entonces al menos desde mi área no lo veo tan afectado. Lo que sí se me hizo muy curioso es de que mi amigo, él quiere estudiar algo de
algo relacionado a data science, información de datos, ciencia de datos en español, perdón, que es básicamente pues trabajar con cúmulos de datos enormes. Aquí Luis Mario no me dejará mentir, y si miento pues me va a decir que estoy pendejo. Trabajar con cúmulos de datos enormes y de alguna forma crear algoritmos que puedan analizarlos y sacar información de ellos. Lo curioso fue que justamente cuando mencionaron los programas que iban a financiar, jamás se mencionó data science. Nunca. Entonces se me hizo algo muy curioso porque pues es un área en computación que está en boga. Y mi amigo pues se asustó bastante porque pues él quiere estudiar en eso. Entonces su primer pregunta, quizás la más rápida de todo el auditorio, fue ¿qué onda con ese tipo de áreas? Entonces el señor... Gonzalo, güey. Justamente Gonzalo, sí, justamente Gonzalo. Un saludo, Gonzalo, si ahí estás viéndome, güey. Sí, saludos. O escuchándome saludos. más bien. Es que lo escuché, güey, levantando la mano en putiza, güey. No, primero me dijo, ya valió verga, güey. Antes que nada, y luego ya levantó la mano. Bueno, entonces Gonzalo preguntó eso y el señor justamente nos dijo que no te preocupes, sí se le va a apoyar. Ahí puedes meterlo como, ¿cuál era el nombre? Como maestría en software o en computación, no recuerdo, pero el caso es de que pues eso ya hace que si tú quieres estudiar un área en específico ya tienes que meterte a competir con otra gente que quizás sea muy distinta a tu enfoque. Y si el de ellos es con un enfoque más experimental o con algo más tecnológico, porque aquí en México nos mama que diga tecnología, que no tenemos tecnología, entonces se le va a apoyar más fácilmente a ese tipo de proyectos que al tuyo, si es más teórico, pues. Bueno, respecto a eso, algo que sí quiero mencionar un poco, no defendiendo CONACYT ni nada, sino tal vez como mencionando un poquito de las cosas que supongo que están haciendo. Pues sí, no quiero actuar de abogado del diablo, ¿no? Pero pues lo que yo sí veo es, sí, no se está, para las becas al extranjero, no se está apoyando directamente ciencias básicas. Entonces lo que siempre nos dicen, bueno, ¿qué quieres hacer con lo que tú vas a estudiar? Ok, vas a estudiar un doctorado en matemáticas, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a hacer pura investigación teórica o vas a hacer algo de medicina, de cosas así? Entonces, yo lo que veo es que CONACYT lo que quiere es, ok, vamos a desarrollar cosas que necesitamos para el país. El problema es que esas son cosas que se debieron pensar hace mucho. Entonces, ahorita, por ejemplo, si tú quieres estudiar como dices tú, ¿no? Algo en ciencia de datos, tú tienes que decir, es que voy a estudiar ciencia de datos porque lo voy a aplicar para modelación epidemiológica. Y puede que no lo hagas, ¿eh? O sea, que lo hagas nada más para venderlo. Ajá, sí, ajá. O sea, pero aparte también, por ejemplo, en el caso de ciencia de datos, pues puede ser, realmente creo que es un área que está muy, muy, muy de moda y que se le ha estado viendo mucha utilidad y creo que también se le puede ver la necesidad, ¿no? A la hora de aplicar un posgrado. Entonces, creo que aún a pesar de eso, quienes queremos estudiar ciencias básicas podemos enfocarlo de alguna manera que sea útil para nuestro país, ¿no? Y que nos ayude a conseguir una beca y que al final del día seamos útiles para nuestro país en el sentido que quiere CONACYT que seamos. Pero bueno, Lalo, no sé si te No, interrumpí. iba a decir que es que este tipo de discusiones que tienen ustedes dos es gracias a la escasez, o sea, que cuando se prioriza qué tipo de ciencias se van a apoyar y cuáles no, es porque hay una escasez, o sea, no hay una justa repartición de a quiénes apoyar y con qué. Y también en un país en el que, no sé, a la ciencia se le ve como un sombrero que saca palomas o conejos, ¿no? O sea, como un sombrero de mago. O sea, que responsabilizan a la ciencia como si fuera a resolver los problemas y o sea, otra vez, como si nos fuera a liberar, ¿no? Así de toda la tristeza y pesares del mundo. Y la verdad es que no es así, ningún país funciona así. La ciencia... Bueno, pero, o sea, que hay que también tener en cuenta que pues México es un país que le gusta creer. Entonces, Sí, pues, si tú les quitas si tú llegas con la ciencia y les dices que es capaz de hacer pues todo lo que hace, pues la gente va a querer creer en la ciencia como una religión. De hecho, mucha gente tiene una malformación del concepto de lo que es la ciencia y cree que realmente es algo parecido a Dios. Entonces, pues si dicen, no, pues la ciencia tiene que salvarnos, pues es como que es un análogo a pedirle a Dios que nos salve.
Ajá. Es una necesidad muy imperante del mexicano de creer. Sí, y te digo, no debería ser esa nuestra visión de la ciencia, digo, es muy lejana a lo que es, porque prácticamente no tenemos una institución, o no, la ciencia no es una institución consolidada o sólida en México, ¿no? Tenemos un montón de puntos flacos, y sí hay científicos, pero prácticamente los sostienen como investigadores, pero no existe esa parte en la ciencia, ¿no? Entonces, ya cuando nos ponemos a debatir qué ciencia vamos a apoyar de parte del gobierno o de la inversión del gobierno, es prácticamente como en el Titanic, ¿no? A ver quién se salva, vamos a hacer la lista de quién es más importante. Y no, o sea, ahora nos estamos dando cuenta que la pérdida que se tienen de por ejemplo, gente de antropología, que no le están pagando, gente de sociólogos, que ahorita también ayudan muchísimo a mapear toda esta cuestión de la cuarentena, de la movilidad, no sé si ustedes se han puesto a pensar en las personas que viven en una casa sin las condiciones necesarias. Ahora, me refiero que estas casas de Infonavit o que te da el Infonavit, pues no tienen las condiciones para vivir adentro. Y ahora tenemos que pasar todo el tiempo ahí, o sea, son condiciones horribles que tiene el país en cuanto a qué es lo prioritario, ¿no? Pero es como cruel también no identificar que hay un montón de ciencias que ahorita pudieran estar ayudando. Es el problema de la escasez. Cuando le inviertes tan poco a ciencia, pues prácticamente es esa reunión donde fue Gonzalo y Suri a ver qué les caía, ¿no? Así como las palomas cuando les avientan así las migajas. Prácticamente es eso, o sea, lo que estamos viendo en México es eso. Sí, es estar rascándole, ¿no? A ver qué podemos agarrar, a ver cómo puedo hacer que lo que yo estudio sea importante para mi país, ¿no? Sí, Sí, y es que... no, dale, dale. no, nomás iba a decir, y eso también condiciona lo que muchas personas, o sea, muchos aspirantes a científicos van a hacer, ¿no? Se cumplió la profecía que dije en el podcast pasado. No sé si estuvieron viendo las charlas del gobierno federal con la cuarentena. Hay muchos niños que sí están identificando la parte de los científicos durante la cuarentena. Sí, estuvo muy bonito. Va a haber una generación con una conciencia digo, porque la van a sufrir, todo lo que vamos a ver en este mes de mayo, que es el más pesado, va a ser muy duro, va a ser una huella que no se va a recuperar la sociedad mexicana así de un día para otro. Entonces, hay que estar visualizando muy bien de dónde van a venir las siguientes generaciones de científicos. No, y esperemos que las siguientes generaciones estén en un ambiente mejor que en el que estamos viviendo nosotros, porque estamos viviendo justamente como si estuviéramos en un cuarto, cerrados, abandonados, y a alguien le toca repartir la comida y cada quien quiere un trozo de pan. Entonces, no hay pan para todos, y si hay, nos va a tocar migajas, y es que justamente ese problema se ha estado agravando a medida que pasa el tiempo, y la administración actual, lo peor es que parece ser que no se está dando cuenta del problema. Y de hecho quería mencionar algo que pasó hace más de una semana, creo, yo creo que aproximadamente unas 2-3 semanas, como el 17 de abril más o menos, que se dio un reporte. Se dijo que se iban a quitar los fideicomisos en general, y en general incluye el CONACYT. Para los que nos estén oyendo y no sepan qué es un fideicomiso, voy a leer la definición wikipedista. Por Dice: favor. disposición por la cual un testador deja su herencia o parte de ella encomendada a una persona para que, en un caso y tiempo determinados, la transmita a otra o la invierta del modo que se le indica. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente es como dinero que tú das a alguien. Entonces el gobierno le está dando al CONACYT una cierta cantidad de dinero. ¿Qué significa que quite los fideicomisos? Pues que va a desaparecer ese dinero. Y aquí en otro enlace que tengo aquí abierto, permítanme un momento, menciona todos los programas que involucran esos fideicomisos en el CONACYT. Entre ellos está aquí, los que estén cerca de Chihuahua, pues está el CIMAP. Entonces, quitar el fideicomiso del CIMAP es quitarle dinero al CIMAP, que puede ir para becas, para apoyos. Otro de los centros afectados es el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, los estudios superiores en Antropología Social, para el antropólogo boomer de aquí. Ahora. El Centro de Investigación y Docencia Económicas, es decir, hay muchas instituciones que van a perder esos fideicomisos. Y eso va a ser un problema, porque eso significa menos dinero, menos apoyos y por lo tanto pues menos crecimiento en ciencia. Y es una lástima que la administración actual no se esté dando cuenta que las condiciones en las que nos encontramos actualmente, en la crisis tan culera en la que estamos viviendo, no se esté dando apoyo
a justamente el área de conocimiento que más nos ayuda en estas situaciones, que es la ciencia. Y es una tristeza, tanto el secretario de Educación, el secretario de Economía, el mismo presidente, todos los involucrados en su gabinete, no haya nadie que levante la mano y digan, oiga, no mames, no podemos quitarle dinero a la ciencia y menos en la situación en la cual nos encontramos actualmente. Entonces es una lástima, en serio, es una verdadera pena, nada más es burocratizar más el sistema, hacerlo más lento y por lo tanto menos apoyo, menos científicos, un panorama muy negro para lo que se vienen a las futuras generaciones si esto no cambia. Y nosotros lo estamos viviendo, tristemente. También respecto a eso, creo que los afectados pueden no ser solamente pues las ciencias como lo mencionas, ¿no? Bueno, por ciencia luego muchas personas pueden entender distintas cosas, pero también creo que la academia en general, la generación de conocimientos puede ser muy afectada y hay áreas que ahorita no se están tomando tanto en cuenta. Digamos, por ejemplo, como tú lo mencionabas varias veces, la antropología, los estudios en ciencias sociales, los estudios en filosofía, que quieras o no también tienen un montón de impacto en estos momentos, ¿no? Actualmente los filósofos que se dedican a la bioética están haciendo un montón de cosas y que obviamente no se está hablando. ¿Por qué? Porque ahorita de lo que se trata es de sacar esto lo más rápido posible. ¿Y qué pasa? Que muchas veces la ética se va perdiendo en esto, ¿no? Por ejemplo, leía algo un poco del Instituto Johns Hopkins de bioética. Cómo respecto al hacer tests para las vacunas, se estaban pasando algunos filtros, ¿no? De la urgencia que se tiene, se están pasando filtros de que no se habían hecho pruebas en animales y ya se estaban queriendo hacer pruebas en humanos. No me acuerdo en dónde, en Estados Unidos, obviamente, en algunas industrias farmacéuticas, ¿no? Entonces estaban cuestionando esto, ¿no? De que mucha gente también pensaba que con esto, que con hacerse las pruebas para la vacuna del coronavirus ya iban a obtener inmunidad, y mucha gente estaba firmando por ese tipo, bueno, que se tenía el miedo de que mucha gente firmara por ese tipo de cosas, cuando las pruebas de medicamentos no te aseguran ser inmune a algo, nomás están viendo si no te mueres, güey. Pero sí, no, o sea, creo que estas otras áreas, ¿no? Que los estudios en humanidades, que también son muy importantes en este tipo de crisis, no se están tomando en cuenta, ¿no? O sea, se están haciendo como que, Simón, pues nos ayudan, hay que tener salud mental, hay que... pero no se les está dando dinero, ¿no? Y no parece que se les vaya a dar, también por lo que tú mencionas, ¿no, Suri? Y bueno, respecto a eso, tú, Lalo, que estás más involucrado o que has estado más involucrado en ese tipo de estudios, ¿no? No sé qué tengas que opinar, porque puede ser preocupante para algunas de las áreas que pueden interesarte a ti, por ejemplo, ¿no? Sí, fíjate que en cuestión de salud mental y en estudios sociales, pues no se les toma como, casi siempre se toman como ciencias que van a estudiar las consecuencias, pero es muy estúpido porque en realidad estas ciencias ayudan mucho a lo que es la prevención o este tipo de casos que no se desborden, y la verdad es que estamos obteniendo un efecto como contrario. En lugar de ahorita centrarnos a hablar de medicina, de enfermería, que son los que se están llevando toda la carga, ¿no? Directa con lo que es el enfrentamiento a una epidemia, ¿no? Pero hay también ahorita un montón de fenómenos que están ocurriendo en lo micro, ¿no? Dentro de las casas, hay violencia doméstica, hay aumento de divorcios, o sea, hay gente que tiene alguna condición psicológica, psiquiátrica, que hay desabasto de medicamentos, todo ese tipo de cosas pues involucran una especie de olvido de esas áreas, ¿no? Que están ahí, porque yo creo que también va mucho de la mano con lo que decían ahorita ustedes dos de la idea que se tiene de ciencia. La ciencia siempre pensamos que es la medicina, la física, la química o la matemática, entonces, bueno, es la matemática, no tanto, ¿no? Pero sí. Yo no creo que sea ciencia, pero bueno. Ándale, ese tipo de debates, ¿no? Pero no, el punto es que es bastante doloroso ver que casi todos se están rascando con lo que hay y pues más bien las uñas están todas comidas. Sí, así es. Me parece que Suri quiere comentar algo al respecto. Sí, justo eso de que todos nos estemos como que rascando las uñas todas mordidas, pues es una lástima, pero también hay que ver como que el lado positivo, ¿no? De la situación actual, y es que las ciencias sociales y también otro tipo de ciencias van a tener mucho material de estudio para las situaciones que ocurran post pandemia. Una de ellas, la otra vez estaba leyendo un artículo muy interesante, es que se decía que podría ser que la siguiente generación fueran unos baby boomers 2.
en el sentido de que va a haber mucha gente que una vez se acabe esta pandemia, se van a ver y van a cochar o van a tener sexo. Muchas de ese tipo de situaciones va a involucrar sexo sin protección, sexo desenfrenado, alocado, y por lo tanto en unos 9 meses, 10 meses, 11 meses va a haber un aumento de embarazos cabrón. Y sí, muchos sociólogos han estado mencionando que se debe tener cuidado con eso, con el alto índice de natalidad que se nos puede venir el año siguiente. Sí, yo nomás tengo una pregunta, ¿por qué dices de los baby boomers contraatacan, güey? Primero. O sea, ¿por qué baby boomers, güey? A lo que me refiero, la generación boomer es como todo un movimiento social post algunas crisis y todo este pedo de cómo fueron la primera generación que tuvo solvencia en un chingo de sentidos, ¿no? ¿Por qué baby boomers? Porque el término de baby boomers, bueno, si el antropólogo aquí no me deja responder así de forma muy humilde. Dale. El término de baby boomers está relacionado con el alto índice de natalidad que hubo post Segunda Guerra Mundial. Justamente hay una película muy buena, para la gente que no lo haya visto, la recomiendo, Contra lo Imposible, está traducida en español de una forma horrenda, Ford versus Ferrari, el título original. Y en la película al principio mencionan que qué fue lo que hicieron nuestros grandes héroes una vez volvieron de la guerra. Pues tuvieron sexo. Y eso involucró que mucha gente tuviera hijos, naciera. Entonces de ahí ese término de baby boomers, por esa explosión de bebés tan grande que hubo. Entonces justamente ahorita se espera que haya otra explosión de bebés grande por los efectos post pandemia. Explosión de bebés, me gustó esa expresión. Oye, no, pero... Explosión demográfica, güey. Sí, no, y también estamos en un país que tiene el primer lugar en embarazos de adolescentes y niños, ¿eh? O sea, agréguenle esos problemas que ya están a un aumento poblacional por desde el encierro, como lo está hablando el buen Suri, que se van a poner las cosas medio candentes en la privacidad, pero también en el sendero, ¿no? Normalmente, les digo, somos un país que no tiene una buena educación sexual, los métodos anticonceptivos están sesgados en el tabú, entonces pues son también formas de involucrarnos en nuevos problemas a futuro. Sí, precisamente lo que mencionabas de pregrabación, perdón, Lalo, acerca de que ahorita con tu materia de estadística, por ejemplo, tienes un montón de material, ¿no? Para hacer estudios, para hacer trabajos, ¿no? Entonces creo que muchas, como también lo mencionaba, ¿no? Muchas áreas que mucha gente las ve como que, pues ustedes nomás dan clases. O sea, la gente va a empezar a ver la utilidad de estas áreas, ¿no? Esto también pinta un buen panorama, ¿no? Se empieza a decir, no manches, pues sí, los estadísticos hacen cosas. No manches, pues sí, los psicólogos hacen cosas. No, sí, también va a ser una purga de muchas profesiones o de puestos, oficios que son inútiles. La misma burocracia va a ser un problema, ¿no? Ahorita yo lo veo en educación, muchísimos de los maestros que están dando clase en línea y que tienen dificultades para prender un cañón o lo que sea, pues se la están viendo muy negras, ¿no? Con la situación de no estar capacitados. O sea, son ultra especializados en lo que hacen, pero no pueden sacar ahorita la crisis de dar clase en línea, ¿no? Entonces, también va a ser una purga muy grande para las personas que tienen, bueno, para los oficios o profesiones que son inútiles o que están ahí nada más de decoración. Justo en estos momentos es cuando resaltan esa inutilidad, ¿no? Que están calentando ahí una silla de hoy. Sí, de hecho, algo bien interesante que yo escuché hace ya rato en la radio es que se estaba mencionando que por esto mismo del coronavirus ya hacía rato que el Congreso del Estado, creo, del Estado de Chihuahua, no me acuerdo si el Congreso del Estado, que no había tenido reuniones, y es como que pues qué bueno que nos dicen, no nos habíamos dado cuenta de que ustedes tenían algo importante que hacer, güey, porque sí, o sea, literal, lo que mencionaban ahí en este programa de radio, decían, pues bueno, no he sentido nada diferente. Entonces, no mames, eso explica. Sí, no sé, respecto a esto que dices de la burocracia, ¿no? Eso explica por qué el aire sabe diferente, no mames. Sí. Sí, no, o sea, se hace, pero precisamente por esto que dices de la burocracia, ¿no? De que, pues sí, realmente nadie ha notado una diferencia. Sí. Pero por otro lado también se ve cómo también respecto a las cosas de trámites y así, yo que ahorita he estado tratando de sacar un montón de documentos para mis aplicaciones a posgrado y demás, pues es como que, güey, estas personas son ultra necesarias, ¿por qué no pueden hacer su jale desde casa? O sea, porque se está retrasando un montón de cosas porque la gente no está en las universidades, ¿no? Entonces tienes que ir a cierto día, cierta hora, o no puedes ir hasta el 1 de junio, cosas así.
porque, y aún son trabajos que yo considero que se podrían hacer desde casa y que aparte son muy necesarios porque si no se van a detener los trámites de todo el mundo, ¿no? O sea, a lo que voy con esto es, un montón de estas cosas se pueden empezar a quitar las personas del medio, ¿no? O hacer que estas personas trabajen desde otro lado. Sí. Ese es justo. ¿Por qué? Porque se está viendo que un montón de cosas se van a retrasar porque muchas personas no van a tener la posibilidad de ir a trabajar porque su institución dice que no, ¿no? Ese es justo, eso es lo más importante de esta pandemia. O sea, aprender de lo que era necesario y lo que realmente nunca lo fue. No sé si quieras decir algo, Lalo. No, sigo lo mismo, que va a ser una purga muy, muy interesante, ¿no? De ver qué factores son necesarios. Y lo veo en todos los sectores, en la educación, lo veo en la ciencia, lo veo... Vaya, hasta los trabajos informales. O sea, ¿han visto a los que venden OmniLife y esas cosas? La neta yo no. Bueno, sí, pero también respecto a eso, una cosa que se tiene que tomar en cuenta es, por ejemplo, respecto al home office, a muchas personas les termina siendo muy contraproducente, debido a que, o sea, trabajar en casa también implica un montón de cosas, pues un montón de restricciones sociales, ¿no? Un montón de, por ejemplo, yo que llevo trabajando desde casa desde agosto del año pasado, hasta cierto punto extraño ese contacto, ¿no? Con la raza. Y también, o sea, sabemos que el ir a una oficina es una de las acciones más improductivas del universo. O sea, ir a una oficina, yo diría que el 60% del tiempo no estás haciendo ni madres. Al menos en mi experiencia y como yo he visto a otros compañeros y demás. A lo mejor 60% es muy alto, a lo mejor un 40% del tiempo no estás haciendo ni madres. Pero también el ir a una oficina, precisamente por ese tiempo que no estás haciendo nada, estás seguramente socializando, estás seguramente viendo la cara de otras personas. Entonces, y eso es algo que se ve actualmente con el home office y antes de la pandemia, ¿no? O sea, las personas que trabajamos desde casa, pues sí, tenemos cierto, a veces extrañamos, ¿no? Este contacto, extrañamos tirar barra un rato con la racita, son muchas cosas, ¿no? Que se tienen que ir tomando en cuenta, por lo cual muchas empresas van a decir, no, es que yo necesito que mis empleados estén felices y la madre, pero sí, no, o sea, también lo que se sabe es que el trabajo en casa también es productivo, ¿no? Entonces, se tiene que ver cómo manejar esto, ¿no? Porque es complicado cambiar todas las costumbres laborales que se tienen en muchos lados, pero ciertamente esta pandemia va a hacer que nos demos cuenta de que sí, o sea, muchas cosas se pueden hacer desde casa. El qué tan sano sea, el qué tan bien lo agarre la gente, el qué tan bien lo agarren las empresas, va a ser otra cosa, ¿no? Sí, o sea, mi comentario no iba enfocado a decir, por si se entendió, de esa manera, que ya todos los trabajos o cambiáramos la estructura sociolaboral en la que vivimos actualmente. Pero sí es como lo mencionas tú al último casi de tu comentario, de que pues esta pandemia sí debe de enseñarnos, y más que nada a los empresarios en este sentido, de que hay cosas de que no son necesarias que se efectúen. Tal vez sí, desde el aspecto de socializar ahí sí afecte un poco al empleado. Pero bueno, al final de cuentas el mundo está cambiando y una de las cosas que nos ha demostrado el cambio en los últimos 20 años ha sido el desarrollo de las redes sociales. Ya hasta coger ha cambiado completamente de sentido, ¿eh? O sea, ya es diferente, ya mucha gente se baja que la aplicación para las citas, ves la foto, a ver cuál está más buena, cuál está más bueno, quedan, se conocen, hablan cómodamente, y luego tienen sus amoríos, o sea, ese aspecto social cambió. Entonces es muy recomendable sí, y tal vez es muy probable de que el aspecto laboral de nuestra vida cambie. Y es a lo que iba mi comentario. Sí, o sea, sí se entendió de esa manera. Y de hecho, pues sí, o sea, es algo que se tiene que, o sea, desde hace mucho se tenía que ir pensando, o pensar en estos modelos de países primermundistas donde trabajan 4 días a la semana, sí, 6 horas al día, cosas así, ¿no? Ese tipo de cosas son las que creo que veo más prontas a realizarse, ¿no? Hacer estas adaptaciones, paulatinas, ¿no? O sea, no de putazo decir, no, pues, vamos a cambiar todo para los trabajos que se puedan, ¿no? No, pues,
Pero sí, o sea, tiene sentido, ¿no? Todo ha cambiado y puede seguir cambiando en ese aspecto. Y todo va a cambiar. Lalo, ibas a... Sí, no, México tiene una paradoja de entre que tiene un trabajo mal pagado, el trabajador mexicano, pero también tiene una jornada muy larga, pero también el jefe o el empleador tiene pues la obligación de entregar resultados, entonces no le queda de otra más que dar una jornada larga para que se logren los resultados, porque el empleado es inoperante. Entonces ese tipo de cosas también deberían de cambiar, porque a la larga eso representa un montón de dinero tirado a la basura, tanto para la empresa como para el trabajador. O sea, más bien para el trabajador no es el dinero, es el tiempo que está dejando de lado eso, ¿no? Tenía un profe que era de Bélgica, bueno, es de Bélgica y se casó con una mexicana y ya vive aquí. Y nos decía eso, que allá en Bélgica no se trabaja sábado y domingo, que todo está cerrado sábado y domingo. Las jornadas son de 5 horas, pero entregan el resultado, ¿no? No es nada más trabajar menos, sino es más bien cumplir las metas de un trabajo normal. Que aquí nosotros no comprendemos eso porque pues, tenemos muy malos hábitos también laborales. Sí, tenemos una cultura que favorece otro tipo de cosas, ¿no? O sea, muchas veces en una empresa, que cuando vemos eso en una empresa, que a mí me ha tocado trabajar en empresas que hacen ese tipo de cosas, cuando dicen, no, pues vamos a proponernos estos objetivos, estas metas, vamos a trabajar con tal sistema de esto para hacer esto, lo vemos como algo súper innovador y es como que, güey, pues no, simplemente vamos a cumplir con nuestras metas y vamos a trabajar lo más eficiente que podamos para dar mejores resultados, ¿no? O sea, trabajar inteligentemente, vaya. Y es algo que aquí en México pues se está haciendo lentamente. Se esperaría que una crisis como esta, que está reinventando un montón de cosas, pudiera ayudar, ¿no? A pensar en hacer las cosas de una mejor manera. Sí, o sea, ¿cuántas empresas no se van a diseñar desde cero por esta cuarentena? A ver, un montón. Sí, mucha gente romantiza tanto el contacto, ¿no? Así como decía ahorita Suri con estas aplicaciones para ligar, pues tienen sus ventajas. O sea, mucho del cortejo es ver y husmear y dejar que el otro vea lo que tú quieres que vea y así, ¿no? Pero, o sea, no es nada más así como ponernos así como boomers, que no lo soy, aclaro, en el programa. Sí, porque a ver, hay teorías de conspiración de que sí soy. No lo soy, pero yo no me escamo, ¿no? Con esas cosas de, es que antes la gente se dejaba cartas y esas cosas, ¿no? O sea, la neta no, o sea, tiene un montón de ventajas el que sea a través de una aplicación, tiene también la privacidad cuidada, también no es así como... De hecho, a veces es más hostigante o acosador ligar de la forma tradicional, ¿no? Pregunta hot. Lalo, ¿has usado una app así? ¿O tú, Luis Mario? Soy muy paranoico. Pues todos hemos usado Facebook para ligar. Ándale, exacto, sí. Facebook, sí. Twitter para ligar. Pero, no. O sea, yo últimamente, honestamente, ando súper anti redes sociales, la neta. Si se fijan luego en el grupo que tenemos en Facebook, tardo en contestar bastante. ¿Dónde vives? No entro a ningún... ¿Qué? ¿En dónde vives? ¿Cómo que en dónde vivo, güey? En Anáhuac. Sí, pues... pues por eso. ¿Qué chingas te importa? No, pero a lo que voy es que como que yo estoy últimamente muy en contra de eso, pero ciertamente las redes sociales, todo esto, son una super plataforma para un montón de cosas, como lo dicen, desde el cortejo con una persona o para expandir tu negocio, ¿no? O sea, es algo que ha abierto un montón de posibilidades y que no se puede ignorar y que no se puede decir, es que, por ejemplo, algo que luego se criticaba un montón de lo que decía López Obrador hace un tiempo de que, pues es que no se necesitan viajes internacionales para la ciencia, se puede hacer todo por videollamada. Eso es una idiotez. Aunque nos encabronáramos por eso, tiene razón hasta un punto, ¿no? No, claro, mames. No, espérate, güey, espérate. O sea, a lo que voy, no puedes sustituir el trabajo en un laboratorio, güey,
diciendo, sí, hagan una videollamada. No, no mames, güey, no se puede, güey. Pero ciertamente hay un montón de cosas, güey. Como siempre decimos, güey. O sea, esta junta pudo haber sido un mail, no mames. Entonces, sí hay cosas que se pueden hacer, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Hay muchas cosas que no, por ejemplo, el desarrollo científico, no todo se puede hacer así. Ajá. Se pueden hacer cosas, güey. Pero no todo se puede hacer a través de medios de comunicación, güey. O sea, pero ciertamente va a facilitar un montón las cosas. Suri, ¿ibas a debatirme algo ahí? No, es que justamente resumiste tu punto pues de una manera pues, para que que no te puedo decir nada. O sea, estoy de acuerdo en ese sentido. Estoy Tú de solo te acuerdo en atacaste. ese sentido de que sí hay cosas que son innecesarias, pero mi comentario va más que nada a decir que López Obrador se mama al decir ese tipo de cosas, pero, o sea, No, yo no estoy de acuerdo en que yo no estoy consciente en que defendiendo tú eso. estás de acuerdo conmigo en ese aspecto. Sí. O sea, yo no estoy defendiendo el hecho de que se diga, no mames, no tienes que viajar a donde está tu colaborador para poder trabajar bien. No, güey, sí se tiene que viajar a donde está tu colaborador. Y respecto a esto, no sé si quieres comentar algo, Suri, ya para cerrar el episodio de hoy. No, me parece bien, ya todo lo he comentado. Ya quiero ir a jugar Bueno, Sekiro. muy bien, entonces... Entonces, creo que pasamos a despedirnos en el segundo episodio de Fuera de la Caverna, donde hablamos creo que de todo menos de lo que dijimos. Bueno, no, sí hablamos de lo que dijimos, pero bueno, muchas gracias por escucharnos y pues hasta luego. Hasta luego. Bye, nos vemos.